Mientras quitaba el último trozo de madera, trataba de mantener la calma. Su corazón latía con fuerza contra su pecho y sus manos desarrollaron un sudor mientras trabajaban en la estatua. Para entonces ya sabía que se había topado con algo inusual. ¿Por qué alguien escondería algo así? Y en esta estatua de Jesucristo podía pensar tanto en cosas buenas como en cosas malas. No todo el mundo tiene la oportunidad de encontrar un descubrimiento histórico, pero esta mujer tuvo la oportunidad de hacerlo. Janira Goldstein es una restauradora de arte a la que se le encomendó la tarea de restaurar una vieja estatua de Jesucristo. Cuando comenzó a trabajar en la obra, asumió que esta sería solo un día normal de trabajo. Visitó la iglesia Rue de la Paix, donde se encontraba la estatua. Una de esas capillas que destilan vejez como las estructuras más antiguas del viejo continente. Había pasado por varios procesos de restauración para mantenerla hoy en día en pie, así que lo que sea que se conservara allí dentro debía ser de una invaluable riqueza histórica. De hecho, para eso la habían llamado. Fue contratada para restaurar la antigua estatua de Jesucristo de la capilla. Pero ella estaba completamente ajena al hecho de que esta iba a ser una experiencia irrepetible en su vida. Junto con el resto del equipo de restauración entró en la iglesia. Cruzaron el pasillo para llegar a la estatua en cuestión. Goldstein se dio cuenta de que era una obra maestra con solo mirarla. Estaba a punto de volverse para decirle algo a su colega cuando dos de las velas se apagaron. ¿Podría ser esto una señal de lo que vendría? En su línea de trabajo no es raro trabajar en objetos religiosos. Como restauradora de arte se ha acercado varios artefactos sagrados, pero esta fue la primera vez que sintió algo extraño en un sitio espiritual. Había algo inquietante en el lugar, pero no podía imaginarse qué era. Llamada Christ du Miserere, la estatua de madera data del siglo XV. Había sufrido algunos daños en los últimos años, por lo que la administración de la iglesia quería restaurarlo. No había nadie mejor para el trabajo que Goldstein y su equipo. Por fin tuvo la oportunidad de mirar directamente esta obra de arte. La miró, luciendo como si estuviera pidiendo ayuda a gritos. El equipo iba a hacer todo lo posible para devolverle su antigua gloria. Había sufrido bastante daño a lo largo de la historia. Estaba cubierta de tierra, óxido y astillas, y el equipo sabía que iba a necesitar bastante trabajo. Goldstein tomó notas mientras inspeccionaba el objeto. Enumeró las partes que tenían los peores daños, así como el costo de repararlas. Le dio la vuelta con cuidado para comprobar las grietas y curvas a lo largo de su espalda. Tomó nota del hecho de que la madera se estaba astillando en ciertas áreas. Imbuida en su trabajo, sus ojos se posaron en una gran grieta en la parte posterior de la estatua de madera. Era un corte largo y profundo que recorría casi toda la espalda. Dejó lo que estaba haciendo para verlo mejor. Intrigado, el resto del equipo echó un vistazo a la grieta. Ella exclamó: «Hay algo dentro». Su primer pensamiento fue que la estatua debe haber albergado insectos. Una vez que la madera comienza a descomponerse, no es raro que los insectos se alimenten del interior. Todos en el equipo se multiplicaron alrededor de la estatua para ver si este era el caso. Todos se sorprendieron cuando vieron algo que no esperaban ver. Tenían dos opciones. Primero, podrían simplemente ignorar el objeto dentro de la estatua y dejar un sello en la grieta. Esto significaba que el artículo estaría escondido allí para siempre. La otra opción era abrirlo y recuperar el elemento oculto. ¿Quién podía saber lo que iban a encontrar allí dentro? Podría ser algo que cambiaría la historia como tal. La estatua no se había tocado durante siglos, por lo que era la primera vez que su secreto se descubría después de tantos años. Por fin, Janira tomó la decisión y seccionaron la estatua. Ella y su colega se sorprendieron y se quedaron sin palabras cuando se encontraron dentro un pequeño pergamino de cuero. Estaba claro que la persona que lo dejó allí quería que sobreviviera al paso del tiempo. El material era pitela,
que es una hoja fina de cuero que puede soportar muchos años. Esto explica por qué los pergaminos aún eran legibles. Si el mensaje hubiese sido garabateado en una hoja de papel, su estado hubiera sido ilegible. Como restauradora de arte, Yanira no era ajena a descubrimientos asombrosos. Sin embargo, esta era la primera vez que vio algo de este tipo. El pergamino contenía una pequeña frase en francés, pero eso bastaba para ser inquietante y misteriosa. Esta decía: «Pagarán por la muerte de mi esposa. Mi maldición estará siempre en el corazón de este lugar». El macabro descubrimiento no pudo ser más inquietante. Una nota llena de odio, atrapada en el tiempo durante siglos, dentro de una estatua religiosa para una iglesia medieval, y sobre un material especial con toda la intención de que perdurara en el tiempo. ¿Quién podría hacer algo así? ¿Qué motivos lo orillaron a cometer semejante sacrilegio? Como grandes admiradores de los objetos históricos, este descubrimiento fue oro puro para el equipo de Goldstein. Definitivamente tenían que llegar al fondo del asunto, entender el origen de tan intrigante mensaje, conservado durante tantos años en una escultura religiosa. Comunicaron el hallazgo a las autoridades de la iglesia, quienes se vieron igualmente sorprendidos. Juntos iniciaron una investigación que los llevaría a analizar los orígenes de la iglesia y la propia capilla. Según documentos oficiales, la iglesia fue construida en el siglo XIV, aproximadamente 60 años antes de la existencia de la escultura y el pergamino. Entre los registros estaba el nombre de un escultor, encargado de las obras que adornaban la iglesia por aquel entonces. La mayoría de ellas no habían resistido al tiempo y a sus diversos acontecimientos. Solo unas pocas permanecían en el lugar a día de hoy. Entre ellas, el Jesucristo que adornaba uno de los rincones de la capilla, el mismo que había seccionado el equipo de restauradores. El nombre del escultor era Jacques Roux Lefebvre. Aquel hombre se dedicó a la creación de estatuas y esculturas en el humilde poblado medieval que habitaba esa zona. Por lo que se sabe, Jacques tuvo mucha cercanía con los miembros eclesiásticos que administraban la iglesia. De ahí que fuera la persona encargada de dar vida al lugar con las imágenes religiosas. Pero entonces, ¿por qué dejó una nota tan terrible en una de sus esculturas, posiblemente la que adornaba el altar principal? Era obvio que algo había sucedido con su esposa, que lo había cambiado todo. Pero, ¿qué pudo haber sido? La respuesta parecía difícil de resolver. 1000 cosas pudieron haber sucedido que posiblemente quedaron perdidas en el tiempo. Pero había una pista clara. El escultor tenía un profundo rencor contra la iglesia por algo que le sucedió a su mujer. Tal vez algún castigo impuesto por el poder eclesiástico. Indagando más en los archivos históricos, posiblemente encontrarían una respuesta. Y la respuesta no se hizo esperar. Entre los documentos de la época, uno revelaba la pista definitiva. Entre los años 1580 y 1650, la zona de Saint-Emilion fue una de las que sufrió persecuciones por brujería. Al menos entre 70 y 90 personas fueron condenadas a la horca y la hoguera por prácticas que la iglesia consideraba diabólicas. Muchas de ellas sabemos que no eran más que producto de la histeria de una generación ignorante completamente dominada por la autoridad religiosa y potenciado por un libro llamado El Martillo de las Brujas, escrito en 1486 por 2 monjes dominicos, que proclamaba ser el manual definitivo contra la detección y el castigo de los servidores del diablo. Bajo los 3 concominantes necesarios de la brujería, que son el demonio, el brujo y el permiso del Dios Todopoderoso, el libro dotó de autoridad a la superstición, del poder necesario para iniciar la cacería de brujas más descarnizada de la historia humana. Y este pueblo de Saint-Emilion no escapó de ello. Muchas mujeres fueron despojadas de la vida de la manera más dolorosa y miserable, sin ningún fundamento ético y moral. Y al parecer, una mujer de apellido Lefebvre
le fue privada de ella, posiblemente recibiendo una ejecución pública. Hay muchas razones para pensar que esta mujer en realidad se trató de la esposa del escultor Jacques Lefebvre, quien seguramente rogó a la iglesia para que no lo hiciera, incluso poniendo su vida como prueba de la inocencia de su esposa. Siendo consciente de la inocencia de ella, luchó con todas sus fuerzas para librarla de las brasas de la hoguera. Acudió a quienes consideraba sus amigos y actuaban en nombre de la fe y la benevolencia de Dios, y sus súplicas fueron rechazadas. De nada valió su fiel servicio a la iglesia, y su esposa terminó siendo ejecutada como muchas otras más. Esto explicaría por qué maldijo a la iglesia de esa forma y quiso perpetuar su mensaje a través de los siglos. Resultaba increíble cómo una historia como esta pudo llegar hasta ellos y sentirse identificados con un ser humano que se sintió tan traicionado como él. Al menos su mensaje no quedó para siempre reprimido en su corazón, ni en las entrañas de su obra. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, apóyalo con tu like. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás toda una enorme biblioteca con las historias más extrañas de nuestro mundo. También te invito a que actives la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis próximos videos. Si deseas apoyar este espacio de una manera especial, puedes unirte a la comunidad de miembros o enviar un agradecimiento. Será de gran ayuda y motivación. Si tienes algún tema o historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Un saludo muy especial a los seguidores del canal. Gracias. Recuerda, las historias son lecciones de vida que nos sumergen a conocer mejor el mundo en el que vivimos. Nos vemos pronto.